Listo. Por alcohol. ¿Y por qué tenemos que hacer la aclaración de no alcohólico? Porque los cambios histológicos son idénticos a los producidos por ¿Doctora? alcohol. ¿Y cuáles? ¿Sí? ¿Doctora? ¿Sí? ¿Sí? Creo que no se ve la presentación. ¿No se ve? Espérame. Ahí, ¿ya se ve? Sí, doctora. Bueno, Sí. ok. Entonces decíamos que la razón principal de este problema es la epidemia mundial de obesidad. Antes los gorditos se consideraba que eran saludables, pero ahora ya se ha visto que no, que pueden cursar con muchísimas complicaciones. Y bueno, uno de los culpables, aparte de las sabritas y la coca, es los videojuegos, todos los electrónicos, de los cuales ya la generación de ustedes son adictos, ¿verdad? Entonces se ha visto que, pues bueno, ya los niños tienen mucha vida sedentaria y se ha visto de manera importante en la escuela, en las estadísticas nacionales de salud, en las encuestas, que cómo ha incrementado de manera tan importante el sobrepeso y la obesidad. Y por lo tanto, el hígado graso no alcohólico se va a asociar principalmente con obesidad y sobrepeso y síndrome metabólico, aunque no siempre. Hay pacientes que pueden tener problemas metabólicos, dislipidemias o cosas así, aunque no estén obesos, y con esto presentar esta complicación. Bueno, entonces, antes de lo que sufríamos en México era de desnutrición, ahora de lo que sufrimos es de sobrepeso y obesidad, o las dos cosas en sí, pues malnutrición. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir la enfermedad hepática no alcohólica o la esteatohepatitis no alcohólica? Decíamos que la aclaración se hace porque los cambios histológicos son idénticos a los producidos por alcohol. Entonces, es una enfermedad que se presenta en sujetos no alcohólicos, pero que tiene un daño igual y que generalmente se asocia con la presencia de síndrome metabólico. Esos son algunos de los parámetros que nos sirven para tomar los criterios para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Ya me lo paso rápido porque eso ustedes ya lo conocen. Y si nosotros a estos pacientes les hiciéramos una biopsia, deseamos que los cambios histológicos van a ser idénticos a los producidos por alcohol. Entonces hay esteatosis, hepatitis, fibrosis y cuerpos de Mallory. ¿Y qué va a ser lo malo? Puede evolucionar hacia la cirrosis. Entonces, en este momento, pues ya casi es más alto el porcentaje de estos pacientes. Debemos, pues, en Estados Unidos, el grado de obesidad que los pacientes presentan. Algo grave en relación a este padecimiento es que a lo mejor pues, nos podemos ver gorditos, pero como decía mi suegra, el que engorda por fuera engorda también por dentro. Y cuando empieza a dar manifestaciones clínicas, en realidad ya estamos viendo la punta del iceberg de un padecimiento que ya tenía mucho tiempo gestándose. Y vamos a seguir esta flecha, o sea, se empieza a acumular ácidos grasos libres en el hígado, esto se llama esteatosis. Estos ácidos grasos libres en el parénquima hepático no son buenas gentes, van a producir inflamación, posteriormente degeneración globoide, después cuerpos de Mallory, finalmente fibrosis y hasta llegar a la cirrosis hepática. ¿Quiénes son los pacientes que con más frecuencia van a tener esteatohepatitis no alcohólico? Los obesos en un 69 un 100%, los diabéticos tipo 2, 34 75%, o aquellos pacientes que cursan con dislipidemia en un 20 a un 80%. El hígado graso no alcohólico en Estados Unidos afecta de 6 a 30 millones de individuos, de los cuales 600,000 van a evolucionar hacia la cirrosis hepática. Entonces dijimos que es ya la hepatopatía más frecuente y que se puede prevenir. Y la mayoría de ellos pues van a cursar con síndrome metabólico. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? ¿Por qué se da el daño en el parénquima hepático en el paciente con esteatohepatitis no alcohólica? Bueno, muchos de estos pacientes por la obesidad o por el síndrome metabólico cursan con resistencia a la insulina, o bien muchos son diabéticos. Esto va a hacer que se acumulen ácidos grasos libres en el hepatocito, y estos ácidos grasos libres en el hepatocito inducen disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y muerte celular. También hay citotoxicidad por daño lisosomal directo, y el tejido adiposo es metabólicamente activo, entonces va a secretar citocinas y adiposinas, y el hígado graso no alcohólico es la expresión hepática de un
estado inflamatorio sistémico de bajo grado. O sea, hay un proceso inflamatorio en forma crónica que va a dar lugar a los cambios histológicos que observamos en etapas más avanzadas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta el aporte de ácidos grasos libres al hepatocito, aumenta la síntesis hepática y disminuye la síntesis o secreción de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces se acumulan los ácidos grasos libres y dan lugar a la presencia de esteatosis. Se ha visto que pacientes con diabetes mellitus descontrolada que tienen hiperinsulinemia, la hiperinsulinemia tiene la capacidad de estimular directamente la síntesis de colágeno por las células estelares y este es el primer paso para el desarrollo de la fibrosis. Se ha visto que los pacientes que tienen buen control, o sea que tienen normoglucemia, pueden retardar la progresión a estatohepatitis. ¿Qué es lo malo de este padecimiento? No da síntomas o da manifestaciones, ya que está muy avanzado. En el 50 al 75% de los pacientes van a ser asintomáticos o tienen síntomas muy inespecíficos como hiporexia, astenia o malestar en el hipocondrio derecho, o pueden tener hepatomegalia. Y podemos encontrar alteraciones en el perfil de lípidos, principalmente hipertrigliceridemia, aumento de la GGT e hiperglucemia en el paciente con el síndrome metabólico o bien en el paciente pues ya diabético como tal, ¿no? En el ultrasonido vamos a encontrar un patrón ecogénico del hígado aumentado, o sea, hígado brillante, y esto también lo podemos encontrar en el paciente con una tomografía o con una resonancia magnética y muchos de estos pacientes bueno, se tiene que hacer una biopsia en donde podemos encontrar esteatosis, hepatitis, fibrosis y cuerpos de otra cosa, bueno, además de los histológicos, desde el punto de vista bioquímico, la elevación de las aminotransferasas generalmente de 2 a 3 por arriba de sus valores ya diagnósticos como tal. Diagnóstico de exclusión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el ultrasonido es un estudio que únicamente va a servir como estudio de tamizaje, porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja, del 33%. No puede distinguir entre esteatosis y hepatitis y es operador dependiente. Entonces, se le considera un método de escrutinio, no un método diagnóstico como tal. Entonces, se tiene que complementar con resonancia magnética, con tomografía y con biopsia. Actualmente, las biopsias se hacen por medio de radiología intervencionista guiadas por ultrasonido. Y bueno, estos van a ser las zonas del hígado. A veces tienen que tomar varias biopsias porque es posible, no, tal vez la afectación no es generalizada y es posible que tomemos un espécimen de biopsia que no propiamente está tan afectado y vamos a quedar con una idea falsa. Existen algunas pruebas serológicas que pueden complementar la biopsia o en algunos casos sustituirla. Existe un test que se llama FibroTest que nos habla del grado de fibrosis que un paciente está presentando y otro que se llama NASH test por las siglas en inglés que nos dice una prueba para esteatohepatitis no alcohólica. N0 es que no hay datos de NASH, N1 que es leve y N2 pues que sí hay hígado graso no alcohólico bien establecido. Entonces son los métodos diagnósticos. Actualmente lo que se utiliza y mucho más fidedigno que este estudio, que es el FibroTest, existe un estudio que se denomina elastografía, que es un tipo de ultrasonido especial que nos permite detectar en forma no invasiva, incluso sin hacer biopsia, la presencia de algunos cambios tempranos de fibrosis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que más se utiliza, se llama elastografía o fibroscan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a un paciente? Ya que sabemos de riesgo, que a lo mejor le hicimos
un abordaje diagnóstico para descartar que tuviera un problema de este tipo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que baje de peso. ¿Por qué es importante que baje de peso? ¿Qué cambios benéficos para el hígado se puede pretender encontrar en el paciente que está cursando con hepatitis no alcohólica? Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora gradualmente la histología hepática, la pérdida de peso tiene que ser paulatina porque si es muy rápida, fomenta la inflamación portal y la fibrosis, y el ayuno prolongado también o la inanición empeoran la histología hepática. Se recomienda que la pérdida de peso sea de un 10% respecto a la basal en un periodo de 6 meses, o sea, que tiene que ser algo que se vaya dando en forma paulatina. De los medicamentos más utilizados actualmente para el tratamiento es la vitamina E por su efecto antioxidante potente. Se ha visto que puede ayudar a mejorar los niveles de aminotransferasas. El aspecto ecográfico va a inhibir la peroxidación de los lípidos de membrana y previene la activación de las células estelares. Se puede utilizar a dosis de 400 a 1200 unidades por día y se requieren más estudios para determinar si produce mejoría de la histología. Sin embargo, los datos no son así definitivos porque son estudios muy pequeños y los resultados son variables, se necesita una muestra mayor. Lo más utilizado pues también son los medicamentos que nos ayudan a sensibilizar a la insulina, porque ya vimos que la hiperinsulinemia estimula las células estelares y favorece la formación de colágeno y por lo tanto la fibrosis. Entonces, los más utilizados son la metformina y la biguanida. ¿Qué ventajas tienen los hipoglucemiantes orales? Disminuyen la gluconeogénesis hepática, disminuyen la absorción gastrointestinal de glucosa, con eso disminuyen el riesgo de hiperglicemia, e incrementan la sensibilidad de la insulina. Entonces, al no haber hiperinsulinemia, no se estimulan las células estelares, se reducen los lípidos en el plasma, disminuye la oxidación de los ácidos grasos libres en el hígado y disminuye la expresión de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la ventaja de la dieta en el paciente con hígado graso no alcohólico? Se ha visto que al disminuir un 1% el peso corporal, los niveles de aminotransferasas pueden disminuir hasta un 8% y también se ha observado que puede disminuir la infiltración grasa. Otro de los medicamentos más utilizados es el ácido ursodeoxicólico, que se va a tener sobre todo efecto en los ácidos biliares, hace que aumenten aquellos que son benéficos y disminuyen los que tienen un potencial proinflamatorio de la vía biliar. Los medicamentos utilizados para las dislipidemias, como el clofibrato, la N-acetilcisteína, que es un hepatoprotector, se utiliza, por ejemplo, cuando ha habido un daño hepático directo por una intoxicación, por ejemplo, por paracetamol o cosas de este tipo. Hasta ahorita, todos los medicamentos van a tener un efecto limitado. No, son solo coadyuvantes y lo más importante es la dieta y la reducción de peso. No hay nada que pueda sustituir el cerrar la boca y modificar la conducta hacia la comida. Para mucho de esto, pues se necesita una terapia conductivo-conductual en donde se tiene que empezar a estimular y reeducar a los padres. Se puede dar un contrato de ganancias y recompensas y no se le deben dar al niño premios como comida y bueno, los pacientes tienen que hacerse ellos mismos responsables. Bueno, los de las 5 frutas y verduras, los productos lácteos que sean bajos en grasa, cereales de granos enteros y bueno, algo muy importante es las bebidas, que ahorita vamos a ver. Entonces, preferible preparar los comidas, tener un esquema ordenado de la alimentación. Debe comer más o menos cada 4 horas y deseamos que evitar que los premios para el niño sean una golosina, a lo mejor llevarlo a dar una vuelta o una cosa de este tipo. Y hay que favorecer la utilización de alimentos de baja densidad energética, o sea, los que son bajos en grasa, que tienen mucho líquido. También hay que evitar
evitar los cambios bruscos de peso y decíamos las bebidas azucaradas. Los refrescos, las bebidas energizantes o electrolíticas son una verdadera calamidad. Las bebidas deportivas, porque ya dio 2 pasos, el niño se toma su Gatorade, ¿no? Entonces, estos son un montón de calorías vacías y no hay lo que se llama compensación dietética. O sea, si yo me como unas quesadillas, pues ya no llego a comer a mi casa, pero si me tomo 3 refrescos, de todos modos llego a comer. Y entonces se recomienda, por ejemplo, en niños, entre 7 y 12 años, que se consuma cuando mucho un vaso de agua, de jugo comercial o algo así al día, y para niños de 1 a 6 años, medio vaso nada más. O sea, esta es una fuente importantísima de calorías vacías. Entonces, ¿qué se pretende con la prescripción dietética? Disminuir el índice de masa corporal, disminuir las aminotransferasas, mejorar el perfil de lípidos y para eso se necesita que haya un buen apego a la dieta, que se acompañe de actividad física, un entorno familiar que coopere y algunos aspectos psicológicos que forman parte de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente que cursa, bueno, con aquellos que pueden cursar con hígado graso no alcohólico? Hay que detectar tempranamente a los grupos de riesgo, o sea, todos aquellos que tienen síndrome metabólico, los que son obesos, los que son diabéticos, los que tienen dislipidemias. Es importante estarlos vigilando en forma periódica con pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido y fibromax. Y ya posteriormente, si hay alguna alteración, sería la elastografía y la biopsia. Entonces, si lo sospechamos y encontramos algunos cambios sugestivos, pues hay que derivar oportunamente al gastroenterólogo antes de que se presenten las complicaciones importantes que ya mencionamos. ¿Ok? Bueno, creo que esto sería todo. Aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda, queja o reclamación? Aparte de los problemas técnicos, ya me la eché 2 veces casi completa. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Creo que me comentó el doctor Santiago que él les va a dar clase mañana. Me pongo de acuerdo bien con él, si no les doy clase yo. Y ya que les había dicho que a ver si podíamos tener la clase temprano. Lo que pasa es que no se ha podido porque supuestamente íbamos en el hospital a trabajar por guardia